Hola, buenos días. Esto va a ser un vídeo tipo review, pruebas de cámara. Me he comprado una Insta-Ace Pro 2. Ayer salí de ruta con ella, súper contento, la monté, busqué un setup, típico setup que encuentras en YouTube. Fui a grabar y me salió el vídeo quemadísimo. Entonces, nada, todo para tirar suerte que también tengo la 360 y pude grabar algo de la ruta. Entonces la idea que tengo hoy es probar la cámara, probar características, probar diferentes configuraciones que he ido viendo y intentar ver cuál es la que más me gusta para intentar acoplarla al blog. La idea es tener dos cámaras, esta Insta360, esta como cámara principal. La verdad es que se nota mucho la calidad de imagen cuando lo está probando, pero todavía hay que mejorar. Voy a probar primero por un setup normal. Creo que me he puesto la velocidad a 1.60, la velocidad a 1.60, el ISO muy bajo, llevo un filtro ND16 y voy a probar a ver qué tal. Esa va a ser la primera configuración. Quiero probar esa. Voy a probar con un filtro de 32, voy a probar a 120 también y voy a probar el modo propio de la cámara. Supongo que el modo propio de la cámara grabará bien, entonces igual me convence pues por dejar el modo propio de la cámara, pero a mí me gusta mucho cacharrear con este tipo de cosas. Entonces pues nada, hay que intentar encontrar un setup que me vaya gustando. Tampoco soy un experto en imagen, un tema que siempre me ha gustado mucho, pero voy a experimentar a ver qué tal. Bueno, ahí. Parte de la prueba, obviamente también voy a hacer un poco de off-road, claro. Llevo tiempo sin pasar por esta zona, diría que un par de meses. Creo que esta va a ser una muy buena zona para probar. Hay muchos árboles, hay zonas de sol, zonas de sombra. El día está soleado, entonces creo que puede salir buena prueba. Ahí estamos. La idea que llevo para la prueba es probar en el mismo sitio. Subida, bajada, subida, bajada. No voy a ir muy rápido, voy a ir tranquilo. Y aquí es probar la imagen. Toma 1.60, ISO 100, filtro 16. Tengo puesto el white balance en normal para días soleados, aunque está un pelín nublado. Vamos a probar a ver qué tal. Este en teoría es el setup base, el que estuve leyendo, también la IA me ayudó un poquito y en teoría debería de ser el bueno, o el que más o menos he visto en todos los vídeos, pero a mí, ya te digo, ayer no me dio un buen resultado. Aquí viene una zona un pelín más técnica. También es una zona con un poco más de sombras, entonces será bueno para probar la cámara.
Me estoy dando cuenta que después de la ruta de ayer de más de 150 kilómetros tengo los brazos un poco cansados. Bueno, eso es lo que tiene. Ahora subiré otra vez, misma zona, y arriba cambiaremos el setup de la cámara. La idea creo que son 6 pasadas. Punto muerta. Vale, siguiente prueba. He modificado la velocidad a 1.20, misma ISO, que son 150, y filtro 16. Ya he visto en la pantalla de preview que se veía un poco más oscuro, entonces me imagino que con el filtro 32 este setup será complicado de utilizar. De todas formas quiero hacer el prueba. Curva siempre me la como. Hay una cosa que no he dicho, y es que la resolución de grabación estoy utilizando 2K. A ver, sé que esta cámara creo que tiene hasta 8K, que está muy bien, pero tengo varias limitaciones de espacio. Yo para editar de momento utilizo el teléfono y luego a YouTube subo a 1080, entonces tampoco puedo trabajar con ficheros muy gordos tipo 4K. Está guay y me gustaría en un futuro poder trabajar en 4K, sí. Pero ahora mismo el ordenador que tengo no trabaja con Windows o con Apple para utilizar la app de Insta. Sé que hay otras apps, pero como tengo la cámara 360 prefiero el gestor de la Insta. En el momento que monte un ordenador un poco más potente para que con el que pueda trabajar, que pueda tener Windows, pues ya trabajaré con la aplicación a la misma piedra para que sea el mismo vídeo. De todas formas me lo voy a tomar con calma porque estoy un poco dolorido. Muy bien, pues vamos con prueba 3. He puesto en modo automático completamente. Si no recuerdo mal, la 360, la X4 que tengo, tiene modo moto. Y esta pensaba que también lo tenía. He ido a ver los modos prefijados y solo tiene ciclismo. Bueno, tiene ciclismo, tiene esquí y alguno más, pero creo que el más parecido es ciclismo. Entonces voy a probar con eso. No me gusta. A ver, supongo que al principio probablemente me salga hasta mejor. También aplicará mejoras por software, supongo. Pero no me gusta tener controles automáticos. Prefiero ser yo el que tenga el control aunque la cague. Pero... otra vez punto muerto. Vamos con la cuarta prueba. He puesto tengo ajuste 1.60, que es el mismo que al principio, ISO 160 igual, y he puesto el filtro 32. Deja pasar menos luz, he visto ya en la pantalla que estaba más oscuro.
En esta pasada ya voy casi parado. Es que lo he dicho, estoy bastante cansado de ayer. Yo me imagino que cuando vea el vídeo mi amigo Rafa, que es creo que uno de mis seguidores número 1, por no decir el que más, hasta más que mi madre casi, dirá, me escribirá y me dirá, vaya mierda, no corres. Muy bien, siguiente setup, misma ISO, 30 FPS, 120, filtro 32 y creo que esta prueba no va a salir muy bien porque ya he visto en la pantalla que se veía muy oscuro. De todas formas, tenía mi plan de pruebas apuntado, son 6 pruebas, esta es la quinta y voy a hacerlos todos. Como voy tranquilito en esta prueba, voy a contar una cosa que me pasó en esta especie de camino roto trialera. Hace unos años yo hacía mountain bike, bueno, sigo haciendo, aunque ahora he dejado un poquito de lado, y era por estas fechas vinieron unas lluvias muy fuertes y justo abajo hay una rambla. Entonces yo normalmente cuando volvía a casa, esto está cerca de mi casa ya, cuando volvía de ruta siempre cogía este camino y bajaba hasta el final y bajaba cruzaba la rambla que hay debajo. Pues nada, cruzar la rambla de ancho tendrá 3 metros. Yo nunca en mi vida había visto, salvo durante un día o dos, caer un poquito de agua por la rambla esa. Pues resulta que creo que fue en 2022, llovió un montón durante varios meses y estaba todo súper verde, muy tipo este año, pero más. Y nada, yo bajaba por aquí y justo más o menos por esta zona me adelantan 3 motos de enduro. Yo los saludo, la verdad es que súper educados. Veo que se iban para abajo y yo sigo bajando. Y nada. Llego aquí abajo. Pues no sé por qué estoy contando esto ahora. Porque igual esta grabación la tengo que descartar que están oscuras. Pero bueno. Llego a bajar la rambla. Había un río completamente. Hostia. Estaban ahí parados los endureros mirando para cruzar y se ponen ellos a intentar cruzar y me dicen, hablaban en valenciano, me dicen, oye, vamos a cruzar, y dice, ¿qué hacemos con el Chiquet? El Chiquet se suponía que era yo porque iba con la bici, ¿sabes? Y yo les dije, no, vosotros no os preocupéis que yo doy la vuelta y subo. Y aquello, pero te podemos ayudar, por aquí pasamos, no sé qué tal, que estas motos pasan por aquí. Y yo, sí, pero tranquilos, gracias, yo me subo para arriba. Vale, Chiquet. Y nada, el Chiquet coge, se va para arriba y cuando iba por esta altura más o menos escucho pasa abierto de golpe y salpicón, se ve que se cayeron al agua. Había bastante agua, bajaba muchísima. Creo que por ir tranquilo me he equivocado de marcha, voy en segunda, casi la lío. Sí, eso me pasa por ir hablando. ¡Latigazo! Hostia. Casi la lío pardísima, me dejó la mochila. Ay, madre mía, tío. Ay, señor, hay veces que tengo que estar más a lo que tengo que estar. Última prueba. Aquí vamos a ver cómo trabaja el software de la cámara. Está puesto el modo ciclismo con el filtro 32.
Imagino que esta toma no saldrá oscura porque el software trabajará para que no sea así. De todas formas, seguramente no creo que sea una configuración que vaya a utilizar, pero para probar me sirve. Voy a ponerme la sombra y voy a probar. A ver cuál de las 6 configuraciones voy a utilizar hoy. Luego haré la prueba mejor en el ordenador, pero de momento, para grabar un trocito de ruta hoy, me gustaría tener una que sea funcional. Bueno, pues he estado viendo en el móvil, ahí en la sombra, no es la mejor indicación, viéndolo en la pantalla del móvil en la sombra, pero bueno. Y la que más me ha gustado hasta el momento es 1.60, ISO 150, esto no lo he modificado, y con el filtro 32. Y es cierto que en las zonas oscuras igual estaba un pelín más oscuro de la cuenta, podría ser. De todas formas, me voy a ir a una zona que está aquí cerca, es muy oscura, todo es como una especie de monada para adentro, pasando por una pequeña rambla, es todo pino, y quiero grabar una prueba allí. Solo voy a grabar con 1.60 132, pero me ha gustado bastante. De hecho estoy muy contento porque la prueba que yo pensaba que me iba a resultar, la de 120 132, ha salido más oscura, obviamente, pero un resultado bastante bueno. Supongo que es esta cosa de la cámara que tengamos ahora. Por la derecha intento molestarle, me cambia de... Esto es el término de Volvaite. Mira, aquí se puede ver enfrente la Sierra de Corbera. Detrás está mi casa. Ahora vamos a pasar por una zona que está recientemente habilitada, un par de años. Son las casicas del Obrero. Un camino que baja por todo el barranco de la montaña hasta de aquí. Sube y salimos otra vez aquí detrás. Hace unos años casi no se podía salir y ahora lo han desarreglado. Creo que hay una ruta de senderismo por el medio. Está muy bien, a mí me gusta mucho que el ayuntamiento y todos los de la zona promocionan eso. Hay nuevas zonas de senderismo, se ve mucha gente en bici, la verdad es que es algo que está muy bien. Yo creo que el monte es algo que debemos de poder usar todo el mundo y disfrutarlo. Para mí este es mi sitio favorito del mundo. Este camino recuerdo hace unos años que bajé con mi primo con la bici y estaba hecho unas piedras gordísimas, que había una señal muy curiosa que indicaba prohibido pasar a más de 30. Y te puedo asegurar que conforme estaba el camino no podías pasar casi ni a 10. Ahí voy un poco colado.
Esta era la señal famosa. Este es el camino. Y yo, aunque no haya nadie, siempre soy muy educado. Pongo el intermitente. Casas del Obrero. En mi pueblo, Casicas del Obrero. Hostia, parecía una paloma. Aquí hay caña. Es toda una rambla pequeñita. Ahí hay un pequeño cortafuegos. Bastante difícil, por no decir imposible. Iba a decir, déjamelo en comentarios si quieres que suba, pero no voy a subir. Ahí a tu tope. Esta curva es la más difícil, aquí más de uno que ha ido conmigo se ha caído, hay mucho gris. Hasta yo diría que me caí una vez. Pero me ha caído tantas por aquí que tampoco me acuerdo si me he caído o no. Esta es la zona más bonita, que está muy arreglada, con cortafuegos por arriba, donde se puede apretar un poco. Está arreglado. Creo que la última vez que pasemos estaba un pelín peor. Supongo que el ayuntamiento la ha vuelto a arreglar. Han arreglado el camino, también se mete un caminillo pequeño por ahí. Esto parece una autopista. Pero vamos a coger el caminito este que está bastante chulo. Qué mala línea. Ahí va un poco desequilibrado de piernas. Hay veces que se me olvida apretar fuerte. Bien. Me he soltado un poco y acabo cogiendo mala línea. Venga, aquí delante no es este, hay otro árbol caído que cortaba el camino. Recuerdo que Xavi, el de Bor, que lo mandó un día por aquí, pasó y me dijo que por la izquierda lo cortó. Vamos a ver si todavía está, si lo han quitado. Yo de todas formas me fiaré de lo que me dijo Xavi, un tío guay. Sigue estando. Me imagino que Xavi se iría por aquí, si se ve el camino que hay. Xavi, un tío fiable. Y vamos a ir despacio porque esto es un albergue rural, una casa rural mejor dicho, y no quiero molestar a los inquilinos. Esta casa rural se llama La Cañada del Flaco. En Google se puede ver, creo que hasta desde Booking se puede coger. Para mí, una de las casas mejor ubicadas de la sierra. Está en un pequeño valle,
estar solo, estás creo que a unos, tienes la pista de asfalto a unos 3 kilómetros. Para ir lo mejor es venir por Enguera. Creo que era una antigua mina, la antigua mina estaba aquí encima. Y es preciosa, tiene piscina. Sinceramente no conozco a los dueños, pero ya lo digo, para mí, sin haberla visto por dentro, como casa por fuera como tal, de las mejores casas de la sierra. Hoy quería probar la cámara, estoy muy contento con las pruebas, han salido muy chulas, por lo menos aparentemente con las vistas con el móvil. Así que nada, voy a grabar también esta zona que me gusta. Siempre digo que es muy chulo, pero es que esta zona es preciosa toda. No te equivocas nunca. Vale, este es el primer cruce. Este te lleva seguro a Bolbaite. Pasas por un camino muy bonito y sales a un sitio que en castellano sería Los Pocitos, en mi pueblo son Los Pocicos. Pero hoy no queremos ir a Los Pocicos, vamos a ir a otro sitio. Aquí se ve la separación, en otro camino va por el barranco de enfrente, nosotros seguimos esta hacia abajo. Por concluir la prueba, mi idea era probar la cámara en un entorno normal. Normal me refiero para una ruta tipo trail, que haya pinos, que haya pinos, que haya sol. Normalmente solemos salir cuando hace buen tiempo, que haya árboles. Un entorno que vaya cambiando un poquito. Y ver qué tal se comporta. Yo creo que la mayoría de gente se cuida que esta cámara no es de uso profesional, sino recreativo. Supongo que la mayoría de gente que utiliza la cámara, al igual que yo, tampoco tiene mucha idea de fotografía y de edición. Lo que le gusta salir a pasear con la moto a un ritmo tranquilo. Y creo que eso era la idea de la prueba, al menos en principio. Luego intentaré sacar un vídeo, una edición de vídeo, una que vea un par de 6 tomas. Es algo que el tema de edición todavía no he hecho. Solo creo que sea muy complicado hablar con la edición. Y ahí intentar coger la mejor configuración para que no te buen tiempo. E ir haciendo retoques poco a poco en las salidas e ir adaptándola. Tener mi configuración base. Espero que os haya gustado el vídeo. Luego en postproducción sacaré unas conclusiones.